Tengo entendido que tan pronto la jueza ayer falló con relación a esta solicitud de medida de coerción, este mayor general, que es Adán Cáceres Silvestre, fue suspendido, o sea, entra en suspensión por el alto mando de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, por lo que seguiría los pasos de cualquier persona, de cualquier ciudadano que sea o no sea militar en este caso. Sí se le conoció la medida siendo mayor general, pero ya cuando va a ser enviado a esta cárcel de Najayo, a este centro correccional, como se le quiera llamar, de Najayo Hombres, bueno, ya en ese momento él es un oficial suspendido. Ahí habría, perdón, Nayib, tu interesante observación, con permiso de la doctora Tejada. También, una cosa es ser separado de las Fuerzas Armadas, una cosa es ser puesto en retiro y otra en suspensión. O sea, él es entonces un mayor general en suspensión. Sí, señor, sí, porque usted no puede ser retirado o ser despedido de las Fuerzas Armadas sin una motivación, y todavía hasta ahora lo que es una acusación. No, una acusación no. Perdón. Ni siquiera una acusación. A él no se le ha aprobado. Ni siquiera está imputado todavía. Exacto. Está encartado. Encartado. A él no se le ha aprobado nada todavía. O sea, ahora es que el proceso va a iniciar realmente cuando venga. Sigue siendo mayor general. Claro. Ahora, las Fuerzas Armadas lo han colocado en posición de suspensión, sí, que no es lo mismo que retiro. No, claro que no es lo mismo que retiro. Ahora, sí, muy importante, y te voy a interrumpir también ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues es importante analizar. Un mayor general, un hombre que ha hecho un trabajo durante muchos años en las Fuerzas Armadas, a una celda común, a una cárcel donde va a mezclarse con personas que, bueno, yo no sé hasta qué punto en un momento dado también fueron llevados por él a esta cárcel. Para mí tiene que haber algún tipo de manejo especial para este tipo de personas detenidas, de personas encarceladas, ¿no? No creo, señor director, y aquí está Julieta, que trabajó durante muchos años en el Ministerio Público. 16. Y sabe que el trato que se le da a ese tipo de personas, no es verdad que a esa persona la van a colocar en una celda común, con todo el mundo ahí poniendo en riesgo su vida. Eso no es verdad. No, pero escuché ayer hablar de que no habrá ningún tipo de privilegio. Con permiso de Julieta, que después que terminemos, pues Willy tendrá que darle el turno completo sin interrupciones. Hubo una época, no sé si todavía eso existe, en que las Fuerzas Armadas tenían unas casitas dentro de la estructura, ¿verdad? Dentro del campo, ¿verdad? Tenían unas casas donde un condenado, como en este caso de Adán Cáceres, era llevado allí, no llevado a una cárcel común y corriente, llevado a esa especie de cárcel de ciertas comodidades y protección que, repito, tenían las Fuerzas Armadas en sus campamentos, sobre todo a nivel del principal, o sea, la Secretaría de la Fuerza Armada, el Ministerio de la Fuerza Armada o el Ministerio de Defensa, como se le llama ahora. Había esas casas para casos como este. ¿Qué dice Julieta y tu experiencia, Julieta, sobre el particular? Sí, ahora existen cárceles especiales. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del Polvorín. El Polvorín es una cárcel que se ha adecuado para llevar ahí a militares y policías que se encuentran envueltos en delitos, que se presume que han cometido algún tipo de delitos, y se llevan ahí hasta tanto se declara la culpabilidad o la inocencia de la persona. Funcionan como cárceles preventivas, pero sí son destinadas únicamente para albergar allí militares y policiales. Julieta, para que no haya en esta oportunidad, lo que había o hay todavía, desconozco esas cosas, son ese tipo de cárcel, de casas dentro del recinto
del Ministerio de las Fuerzas Armadas dentro del recinto. Bueno, dentro de los recintos militares, no sé si existen esas cárceles. Lo que sí sabemos es que existen unas cárceles especiales para llevar allí a los militares y policías. Ahora bien, lo que ha llamado la atención es que en esta oportunidad, por primera vez, se envía a una cárcel común a un militar de alto rango, como lo es el general Adán Cáceres, que aunque ha sido suspendido, de acuerdo a la información que nos da Nayib Chaede, no la conocíamos, pero tal y como señala don Álvaro, es un mayor general en calidad de suspendido. No está todavía en retiro, por lo tanto mantiene su rango. Una pregunta, Julieta. Y ahí nosotros fuimos, inclusive, hicimos una transmisión, algo así, desde de las nuevas instalaciones de la cárcel de Najayo. Creo que él ha sido enviado a la cárcel de Najayo. Sí, pero recuerde que Najayo tiene 3 circuitos. Funciona Najayo, la tradicional, donde ahí hay un híbrido, donde ahí funciona una parte de acuerdo al modelo penitenciario y otra parte que todavía no ha sido incorporada. Entonces ahí existe una ala, digamos que para ciertas personas que no son llevadas a la cárcel porque han cometido delitos como asesinato, narcotráfico, sicariato, robo agravado, todos esos tipos penales que están todas las personas en un área, digamos que común, sino que hay un área, una ala hacia la izquierda del recinto cuando usted llega, que entonces ahí regularmente, que se hizo, hay que decirlo, a raíz del fraude bancario, cuando se llevaron ahí a los banqueros, entonces se decidió hacer esa área que tiene, digamos, de alguna manera, no están dentro del tumulto de los presos, en medio de todos esos criminales confesos, sino que están en un área apartada. Tienen que seguir digamos que las reglas establecidas, pero de alguna manera tienen ciertos privilegios porque no están durmiendo, por ejemplo, en celdas comunes, sino que ahí cada quien tiene su habitación independiente. Hay otra área que fue a la que usted se refiere, don Willy, que se hizo, que era donde funcionaba Najayo Menores. Ahí estaban lo que eran los menores, que entonces ya fueron trasladados a la Ciudad del Niño, a lo que se conoce como Ciudad del Niño, y entonces se adaptó ese nuevo centro, ese nuevo recinto, esas instalaciones que habían ahí, se ampliaron y se hicieron nuevas celdas que pertenecen a Najayo Hombre. Lo que yo no creo es que ellos estén ahí porque ahí tienen que estar en celdas comunes, porque ahí funciona es una celda común con 4 camarotes. Si no es lo mismo que usted tener una habitación solo para usted, como funciona en el ala que le acabo de indicar que está en Najayo Hombre. Con relación a la pregunta que hace don Álvaro, de que si existen esas casitas, como él señalaba, en los campus militares, donde llevar a sus miembros o exmiembros cuando tienen conflictos con la justicia, la respuesta es que sí, don Álvaro. Y eso opera bajo el nuevo modelo penitenciario. Óigame bien lo que estoy diciendo. Eso opera bajo el nuevo modelo penitenciario y está ubicado ahí en el Polvorín, camino a Villamella. Pero eso fue lo que dije. Ahí hay un lugar donde están presos preventivos, que son exmilitares, y presos condenados también, que son exmilitares, que están cumpliendo condena en este lugar. Allí, esa es una buena explicación, un buen detalle de tu parte, que eres una persona curiosa, que siempre está investigando, pero yo me refiero a que ahí hay o había, no sé, yo pregunto si todavía hay, en el propio recinto del Ministerio de las Fuerzas Armadas, existían ese tipo de casas pequeñas, ¿verdad? Para alojar a los militares que tenían problemas como este caso de ahora. O sea, me refiero no solo en las guarderías diferentes de todo el país, sino que las principales
estaban en el mismo recinto del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Usted se refiere, don Álvaro, a, digamos que una especie de habitaciones especiales para cuando un miembro de la Fuerza Armada está siendo investigado, inclusive por la misma Fuerzas Armadas, porque debemos recordar que el Ministerio de Defensa tiene una estructura que inclusive tiene una procuraduría para asuntos de investigación interna, de investigación de sus miembros. Entonces, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas está siendo investigado por un hecho que todavía no ha pasado digamos que a la dirección del Ministerio Público, entonces lo aíslan en esas áreas que usted está señalando, don Álvaro. Pero eso no es para ya un miembro de las Fuerzas Armadas que ha sido llevado por ante la justicia y que está bajo la dirección, digámoslo así, del Ministerio Público.